a empezar entonces a habilitar la gente que se incorpore. Bueno, ya está ingresando la gente, vamos a esperar unos minutitos antes de empezar, así se incorpora todo el resto de la gente. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos a esta nueva charla del ciclo que venimos realizando desde la Universidad Nacional del Litoral y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Hoy, como ustedes tienen en el programa, vamos a trabajar con cadenas de valor con el ingeniero Juan José Bertero. Yo soy Julio Tealdo, director del programa de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional del Litoral. Este ciclo surgió de nuestro convenio que tenemos, la Universidad Nacional del Litoral, con la Defensoría del Pueblo. Bienvenido Raúl, el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe. Este ciclo surge de este convenio, en los cuales hemos realizado una serie de actividades y publicaciones. Y bueno, el esquema que pensamos para hoy yo voy a hacer una pequeña introducción y presentación del expositor, de Juan José Bertero, y la idea es que Juan José desarrolle esta temática, las cadenas de valor, que me parece sumamente importante en esta idea de las experiencias que venimos trabajando, como uno de los temas a incorporar y a trabajar también desde la economía social y solidaria. Y les pedimos a todos los participantes que en el chat vayan, mientras se va desarrollando la charla, pueden ir haciendo las preguntas y las consultas, y una vez que Juan José termine su exposición, la idea es hacer un debate y plantear las preguntas que todos tengamos sobre la charla, a fin de hacer un interesante intercambio. Y luego el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, realizará el cierre correspondiente de esta charla. Así que bueno, bienvenidos a todos. Hay gente de Jujuy, de Chaco, hasta de Colombia que se está contactando, con lo cual bienvenidos. Les agradecemos la participación a todos y esperemos que, al igual que el resto o las anteriores charlas, sea altamente fructífera esta idea de realizar una serie de charlas de debate para discutir o compartir experiencia y debatir experiencia de economía social y solidaria en el marco de la economía agroecológica, en el marco de los derechos restaurativos y de enfrentar justamente, como siempre decimos, esta crisis estructural que existe en nuestro país, en nuestra región, en el mundo en general. Nosotros, como programa de la Universidad Nacional del Litoral, programa de Economía Social y Solidaria, que dio su nacimiento allá por el año 2013, pero que ya hace más de 10 años que un grupo de inquietos docentes, investigadores, estudiantes, graduados, venimos trabajando a través de distintos proyectos de investigación, de extensión, convenios, cursos, charlas, etc. Hemos venido trabajando sobre esta temática en particular, la economía social y solidaria, pero no solamente desde una perspectiva teórica, como siempre decimos, no de una perspectiva pura y exclusivamente académica, sino que siempre nos inquietó y nos interesó trabajar esta temática en función de los verdaderos problemas o las verdaderas problemáticas que existen. Sobre todo en nuestra región, en nuestra ciudad,
Y por eso siempre nos hemos enfocado a hacer una interacción a través de, obviamente, de estos proyectos de investigación y de extensión. Siempre hemos trabajado en función de las problemáticas que se vienen presentando, interactuando con emprendedores sociales, con cooperativas, cooperativas de trabajo, ferias, etc. Y a partir de allí hemos venido trabajando sobre esas problemáticas en nuestros proyectos de investigación, de extensión y de distinta índole, o los convenios, o distintos tipos de convenios, incluido este, vuelvo a repetir, el que hemos hecho con la Defensoría. Esto nos ha permitido a todos realmente potenciar y debatir, como siempre decimos nosotros, la economía social y solidaria está en construcción, todos estamos luchando por una nueva economía, pero una nueva sociedad más que una nueva economía, o no solamente por una nueva economía, sino entender la economía social y solidaria como una nueva sociedad, una nueva construcción. Y en ese esquema, realmente nosotros entendemos que ir uniendo conceptualmente o teóricamente el desarrollo local, la economía social, la economía solidaria, la economía popular, en conjunción con los actores sociales del medio, nos parece clave, porque si estamos hablando de una economía en construcción, justamente nos estamos refiriendo al hecho de generar un proceso de construcción democrática entre todos, en realidad teniendo el foco puesto siempre en construir una economía y una sociedad donde no el lucro, sino la solidaridad sea el eje que vaya llevando a la construcción de, este desarrollo local o de esta economía local. Por supuesto que en este esquema siempre decimos que el Estado es un actor clave, también los actores sociales, sin un marco jurídico y un marco estatal que acompañe estos procesos siempre se hace mucho más difícil. A su vez tiene que haber convencimiento en todos los actores sociales que participan de este proceso. Y como siempre dice José Luis Corallo, ese economista reconocido mundialmente, un economista argentino, que viene trabajando hace muchos años también estos temas de economía social, economía popular y economía solidaria, siempre nos presenta el esquema de que estamos viviendo un proceso de economía mixta, donde hay una economía capitalista empresarial, donde hay una economía pública estatal, pero también hay una economía popular muy importante. Y entre esta interacción que es la economía mixta en la cual estamos viviendo en la actualidad, en este esquema en el cual estamos todos participando, la economía popular cada vez se va afianzando, no solamente por las crisis, porque bueno, obviamente las crisis económicas, las crisis sociales llevan a que muchos actores y muchos sectores sociales vayan quedando excluidos, sobre todo en este periodo de un capitalismo neoliberal, financiero, excluyente, porque ya hoy la pobreza no es solamente en algunos países o en algunos países latinoamericanos, estas problemáticas se ven cada vez más fuertes en los países desarrollados también, y por eso la economía social y solidaria se ha venido construyendo e instalando no solo en los países latinoamericanos periféricos, sino también en los países centrales. Y ahí yo siempre recuerdo o valorizo la experiencia de la Corporación Mondragón, que es una cooperativa española del País Vasco, que nació como una pequeña cooperativa y es una gran corporación, que mantiene sus ejes solidarios, mantiene sus esquemas de producción cooperativo y de mejora distribución entre todos los que participan. Y esto nos va demostrando que no solamente en nuestras regiones se empieza a construir otra economía o otra sociedad. Bueno, en este esquema nosotros hoy lo que queremos presentar es un tema como las cadenas de valor, porque nos parece un instrumental muy importante que nos pueda aportar justamente a este proceso de construcción de una nueva economía. También, como siempre decimos, los que venimos de esta mirada de la economía social y solidaria, que no estamos en contra ni del mercado,
no estamos en contra de lo instrumental que existen para construir una nueva economía, sino lo que siempre planteamos es que hay que utilizar todos estos instrumentos y ser eficientes, porque en realidad lo que necesitamos es construir y generar bienes y servicios eficientes, bienes y servicios de calidad a un precio justo y redistribuidos socialmente en una economía solidaria. Por lo cual, conceptualizaciones como las cadenas de valor o como muchos tipos de instrumentales que existen en las ciencias económicas, en las ciencias de la administración, en la contabilidad, etc., a nosotros nos parece que son instrumentales muy positivos, muy importantes, para que estos procesos de articulación y de economía social y solidaria, de construcción de bienes y servicios que se necesitan, también tienen que prestar servicios eficientes, de calidad, para poder hacer frente a esa economía mixta que hoy existe y que, nos guste o no, estos procesos de economía social y solidaria están conviviendo con las economías de mercado capitalista o del lucro. Por eso valorizamos esta charla de las cadenas de valor y este intercambio que vamos a realizar con Juan José Bertero, porque me parece que es un tema que nos puede servir también para conocer algunas otras experiencias, pero sobre todo una herramienta que, como también vimos a lo largo del ciclo, en las distintas experiencias que hemos visto con Justa Trama de Brasil, con la red Puna en Jujuy, o con los agricultores de aquí de Rosario y de aquí de Santa Fe, en las distintas charlas, hemos visto que se han dado procesos de encadenamiento y de solidaridad entre distintos actores sociales. Bueno, en este esquema yo quiero presentar a Juan José, que va a desarrollar un poco la temática, y como les dije, esperamos que pongan en el chat todas las dudas o consultas o aportes que quieran hacer a fin de luego de la charla de Juan José poder contestarla. Juan José Bertero es ingeniero electromecánico de la Universidad Tecnológica Nacional de Sede Rafaela, ex ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, donde aplicó justamente el concepto de cadena de valor como una política de desarrollo. Fue gerente del Centro de Desarrollo Empresarial de Rafaela, del CDE, de la red del BIT, FOMIM. Fue director del REDEL, que es el Desarrollo Local y Empleo ejecutado por la OIT de Uruguay, en Uruguay, y experto principal de desarrollo local y diálogo social en el programa Eurolabor, un convenio entre la Unión Europea y el gobierno de Honduras. Realizó especialización en desarrollo local, en creación de entornos competitivos de empresas en el Centro de Formación de la OIT, en Turín, Italia. Ha realizado muchos cursos, posgrado y especializaciones en temas de desarrollo local, competitividad empresarial, clúster, cadenas de valor, y en la actualidad integra el grupo TBJ, que es una organización dedicada justamente a proyectos de sustentabilidad y sostenibilidad socioambiental, donde constituyen alianzas estratégicas con empresas que permiten desarrollar desarrollar procesos productivos que tienen que ver justamente con cadenas de valor. Bueno, Juan José, ahora te diría que comience con tu exposición y luego que termines haremos un intercambio con todos los participantes de esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por tus palabras. Para mí es un honor haber sido invitado a este ciclo de conferencias. Y antes que nada, quiero pedir disculpas si no me acompaña bien la voz, pero la verdad que estoy aislado por efecto del COVID. Y si bien originalmente la charla que había preparado era réplica de la que ya habíamos dado en la Defensoría del Pueblo tiempo atrás, en realidad bajo el mismo título he ajustado la presentación, no tanto explicando qué son las cadenas de valor, sino cómo la economía social y solidaria puede utilizar a las cadenas de valor. Es decir, qué ventajas pueden ver al entender este tema de las cadenas de valor.
Y también, más allá de lo que dice mi currícula, lo que pretendo es trasladar lo que aprendí, no lo que soy. Y en ese sentido, yo lo que he aprendido en todo este tiempo es que hablamos del desarrollo local, hablamos del desarrollo territorial, hablamos de competitividad de las empresas, hablamos del sistema productivo, y lo que he podido observar, el análisis de cadena de valor cierra esa brecha de cosas que parecen que andan por andariveles, que a veces se aproximan y otras no. La cadena de valor muestra que cierra, es parte del desarrollo territorial, donde están las empresas, donde están las instituciones intermedias, donde están los proveedores, donde están los fabricantes de equipo. Los que en algún momento se escuchó hablar de los aglomerados industriales, lo vemos acá representado en las cadenas de valor. Lo que en una época Michael Porter habló fuerte del tema de los clústeres, vemos que los clústeres son las cadenas de valor concentradas en un territorio, que no es nuestro caso en Argentina y menos en nuestras provincias, que está todo muy, muy abierto. Entonces, bueno, hecha esta primera análisis, voy a pasar a compartir la presentación que tengo organizada para el día de hoy. Ustedes dirán si se ve la presentación. Ahí está bien, ahí está. Perfecto. Muy bien. Voy a procurar cortar mi cámara. Bueno, no importa. Quería cortar la cámara para mantener la calidad de la transmisión. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que vamos a tratar es este: participación de la economía social y solidaria en las cadenas de valor de la producción, ¿no? Bueno, acá una breve referencia a lo que ya se mencionó antes de quiénes somos TVJ, por eso van a ver que aparece el loguito por todos lados, porque es una de las líneas de trabajo que mantenemos en nuestro equipo. El tema de las cadenas de valor, visto como una actividad absolutamente transversal y que cubre todo tipo de desarrollo, ¿no? Ya van a ver en los ejemplos que voy a presentar que las cadenas de valor están presentes en todos los casos. Bueno, acá no hay nada nuevo acerca de la economía social, muy bien por el ejemplo de Fagor, que mencionó Julio recién, que muestra que la economía social no es exclusiva para colectivos vulnerables, como muchas veces se la quiere mostrar. Pero la realidad es que la economía social y solidaria termina siendo una opción para todos nosotros, para todas las personas, que nos obliga a actuar no de manera individual, sino de manera colectiva. Por eso, el recuadro final es claro en esto, ¿no? Que los proyectos deben ser viables, los que se lleven adelante, deben ser sostenibles, no solamente desde un punto de vista técnico, sino económico. O sea, no creamos que solamente por el título de economía social alguien nos va a regalar algo. Todo lo contrario. Hay mucha gente que no le lleva el apunte a la cosa de la economía social y solidaria, pero sí le lleva los apuntes a los proyectos que son técnicamente y económicamente sostenibles. Lógicamente que lo bueno de esto es que la economía solidaria se sienta en una serie de valores que, tal como lo indicó también Julio, son los que marcan la diferencia y son a los que muchos de nosotros adherimos. La economía social y solidaria tiene valores muy interesantes que son precisamente los que nos permiten como ciudadanos sentirnos identificados. Bueno, el objetivo entonces de esta charla es aportar elementos conceptuales y sencillos, prácticos de las cadenas de valor que faciliten la identificación de oportunidades. Bueno, vamos a empezar entonces rápidamente con una pequeña interpretación, ¿no? Esto no es una definición de lo que es una cadena de valor. Definiciones, por supuesto que las hay, pero esta es una interpretación que a mí me pareció que es mucho más práctico que caer en definiciones.
Y la cadena de valor, en primer lugar hay que decir que es un modelo. Es un modelo que permite describir el desarrollo de actividades diferentes, de diferentes empresas, que partiendo de ciertos recursos lo van modificando hasta llegar al producto final. Primero, un modelo no es un sistema organizativo, no es un decreto, no es una ley. Un modelo, como muchos de nosotros lo hemos aplicado en un momento, es una forma de representar cosas que ocurren en la práctica, y que ese modelo nos permite hacer distintas simulaciones para luego llegar a algún tipo de situación mejorable. Y otra cosa importante es que habla del desarrollo de actividades de diferentes empresas, no de una empresa, de un conjunto de empresas, que partiendo, como dice acá, de un inicio de recursos, llegan a un producto final en la góndola, perdón, o donde nosotros adquirimos un producto o servicio. Vemos entonces que es una mirada muy amplia, donde hay una serie de vinculaciones, y que habitualmente las cadenas de valor se las termina representando por esa cadena que tienen dibujada ahí, una cadena mecánica, donde cada uno de los eslabones termina siendo una de esas actividades que se mencionan que realizan distintas empresas. Pero que es importante resaltar es que, como ven ustedes, las cadenas, los eslabones están unidos entre sí, pero ahí hay algo que muestra el signo pesos y que muestra que es un proceso económico o de intercambios. Y ahí es donde está gran parte de la complejidad, porque hay algunos eslabones o algunas de esas vinculaciones que intentan ser más fuertes condicionando aguas arriba y aguas abajo. Y es por eso muy importante conocer qué son las cadenas de valor, cómo funcionan, de manera tal de poder aprovechar al máximo la potencialidad de las empresas que participan de estos eslabones. Bueno, vamos a ver rápidamente una representación gráfica de las cadenas de valor. Acá hay lo que se llama el eje principal, donde en el primer paso vemos los recursos que mencionábamos antes, y luego cada etapa, llamada eslabones, llega hasta una etapa final donde están los productos en el mercado. Esta representación se llama por flujo de procesos y es una metodología que hemos desarrollado en TVJ. A partir de mi paso por la gestión pública y durante estos últimos 12 años, donde participé en muchos programas de cooperación y tuve la oportunidad de analizar muchos informes de cadenas de valor y descubrir dónde están los puntos débiles del por qué de esto se habla mucho y se implementa poco. Lógicamente, que este eje principal, su principal función es agregar valor. Un concepto sencillo, pero que acá lo que quiere decir es que de este pequeño eslabón, de cada uno de estos eslabones, el paso de cada eslabón en cada eslabón, tiene que significar una acción de agregado de valor, ¿no? Bueno, y acá un primer ejemplo entre agregado de valor y agregado de costos. Por ejemplo, en la industria láctea, no importa si son productores grandes o chicos, en general cuando los productores son chicos los sufren mucho más, el caso del transporte de leche. Muchas veces podemos preguntarnos que el transporte de leche agrega valor. En realidad, el transporte de leche no agrega valor. Es un servicio que agrega costo. Claro, si no se retira la leche del campo y se lleva a la industria, lógicamente no se transforma el producto. Es cierto, pero la leche que subimos al camión y que bajamos del camión sigue siendo la misma. Aún más, en los casos en que las condiciones de frío no se mantienen en el transporte, hace que pierda valor esa materia prima. Acá hay un claro ejemplo, entonces, de lo que es agregar valor y lo que es agregar costo. El transporte lácteo agrega costo, es un servicio necesario, pero que agrega costo. Muy bien. Así como está el eje principal, hay tres ejes secundarios. El primero de ellos habla de los insumos que necesita cada uno de estos eslabones
para poder agregar valor. Ahí tienen algunos ejemplos, como envases, uniformes, etc. El segundo eje habla de equipamientos y mantenimientos, es decir, las máquinas, los mantenimientos, los servicios, automatizaciones, etcétera, que requiere cada uno de estos eslabones para realizar la transformación que se plantea en el eje principal. Y el tercero es un eje conocido como servicios de apoyo, donde lógicamente ahí están las normas y regulaciones, está el suministro de energía, internet, los servicios de empleo que se requieren en todos los casos, infraestructura, caminos o energía eléctrica, como decíamos antes, tema de asistencia en calidad, formación profesional, financiamiento, etc. Quiere decir entonces que cuando hablemos de cadena de valor, ya no es solamente el eje principal y la línea de conducción desde los recursos hasta el producto final, sino que es necesario tener una mirada amplia hacia los tres ejes, porque de no existir los servicios o los apoyos de algunos de estos ejes, el eje principal se ve resentido y por lo tanto toda la cadena de valor. Entonces, ¿cómo funcionan las cadenas de valor? Bueno, nosotros las hemos armado desde los recursos hasta los productos finales, pero las cadenas de valor no funcionan así. Mire, ahí abajo he puesto en rojo que dice que nosotros generamos la demanda. Nosotros, el mercado, los usuarios, nosotros somos el motor de esas cadenas. Cada vez que vamos a comprar algo, ponemos en marcha la cadena. Y cuando retiramos un producto, ese producto genera una demanda en el eslabón anterior y este en el otro, y así sucesivamente hasta llegar a la demanda a la materia prima. Quiere decir que producto en el mercado que no se consume, cadena que no tracciona. Esa demanda que estamos generando sobre el eje principal, lógicamente genera demanda sobre el eje de los insumos, genera demanda sobre equipos y mantenimientos y genera demanda también sobre el eje 3 de servicios de apoyo. Veamos, perdón, veamos qué pasa entonces con las oportunidades de desarrollo en el eje principal. Nosotros acá tenemos el eje principal, donde al pie ustedes ven que hay 10 productos. La primera pregunta es, ¿cuál es el mercado que tiene cada eslabón? Bueno, el mercado que tiene cada eslabón es una respuesta casi obvia, ¿no? Es el eslabón siguiente. El mercado del eslabón 1 es el 2, el mercado del eslabón 2 es el 3, y así sucesivamente. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces en los programas de emprendedurismo y también en los programas de economía social, intentamos llevar a aquellos que están intentando iniciar una actividad a tomar contacto directo con el mercado sin tener en cuenta que hay eslabones intermedios que son los que tienen contacto con el mercado. Entonces este es un primer punto a tener en cuenta. El otro punto es, ¿qué productos no se producen? Bueno, en esta gráfica nos dice que este eje principal de esta cadena de valor hipotética tiene potencialidad para sacar 10 productos. Pero puede ocurrir que teniendo esa potencialidad no desarrolle todos los productos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque hay productos que están llegando a nuestra región que son de la misma cadena de valor, pero que no son producidos en la región. ¿Esto qué nos querría decir? Que hay un mercado que está consumiendo en la región, pero que no está produciendo la región para ese mercado. Miren, vamos a suponer que de esos 10 productos, los 3 que estoy mostrando en rojo no se producen en la región. Entonces, ¿esto qué? La pregunta es, ¿y qué impacto puede tener estos nuevos productos a desarrollar, sabiendo que hay un mercado en poder desarrollarlos? Miren, el producto que no se desarrolla, en el caso del que está en rojo a la derecha,
va a generar un impacto de nueva demanda de necesidades en el eslabón 11, y este lo va a trasladar al eslabón 6 y este al eslabón 3. Cada uno de, perdón, lo mismo podríamos decir del producto rojo que está en el medio, que genera una demanda sobre el eslabón 5 y este sobre el eslabón 3. Pero fíjense qué particularidad. De no existir el producto del eslabón rojo, de no existir ese producto que está en la mitad, rojo, no existe el eslabón 5. Lo mismo podríamos decir del producto en rojo que está a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la primera lección que podemos sacar de esto? Que el eje principal de la cadena de valor y su análisis de cómo está en la región permite identificar oportunidades de desarrollo de la economía social, cubriendo los huecos libres que se presentan en la cadena de valor. Si nosotros no hacemos este análisis, no vamos a descubrir esos huecos. Y esos huecos se pueden cubrir con la economía social y solidaria. Por ejemplo, puede ser participando en el eslabón 6, o participando en el eslabón 8, o participando en el eslabón 3. No necesariamente hay que cubrir todos, pero sí hay huecos que se pueden cubrir desde la economía social y solidaria. Algo similar podemos hacer entonces hablando de los ejes secundarios. Voy a hacer solamente referencia al secundario 1, porque también se repiten los otros. La pregunta es, ¿están en el territorio los suministradores de los insumos que necesitan cada uno de los eslabones que tenemos en el eje principal? Es probable que cuando hagamos este análisis nos demos cuenta de que muchos de los suministros que utiliza la cadena, el eje principal en nuestro territorio, vienen de muy lejos, transitando muchos kilómetros. Por ejemplo, en esta acción hipotética que estamos mostrando, planteo que las dos flechas que están pintadas de amarillo son realmente productos, insumos que se están trayendo extra región para apoyar la producción en el eje principal. La otra pregunta es, ¿y los nuevos desarrollos en el eje principal que mencionamos antes impactan en los ejes secundarios? La respuesta es sí. Acuérdense, los tres productos que vimos que tienen potencial de desarrollar el eje principal, pero que no lo hace, cómo generaban nuevas demandas hacia arriba en los distintos eslabones. Y lógicamente estos eslabones van a generar demandas de nuevos insumos que necesitan para su desarrollo. La lección 2, entonces, es que las oportunidades de desarrollo también se manifiestan en el eje secundario de suministro. La economía social y solidaria puede cubrir estos huecos. Me refiero a los de los suministradores, ¿no? Para cubrir con suministradores locales las provisiones que no están presentes en el territorio, y B, nuevos suministros y o suministradores cuando en el eje principal se generan nuevos desarrollos. Ven ustedes cómo este análisis empieza a abrir espacios que antes no teníamos visibles, que la confusión del día a día, la demanda del día a día, no nos permite detenernos a pensar estratégicamente. Ejemplos de cadenas de valor. Ahí tienen el ejemplo de la cadena apícola. Discúlpenme, no la voy a desarrollar porque voy a empezar con tos. Prefiero reservarme para otras cosas. Pero ahí tiene una descripción del eje principal
cómo parte desde el bosque o vegetación mielífera y llega a los productos finales. Los productos finales están organizados en colores. Los de color celeste son los que tienen que ver con cuestiones medicinales. Las que están en color verde son las que tienen que ver con cuestiones alimenticias, y las que están con color amarillo son las que tienen que ver con transformaciones a partir de la cera, es decir, productos variados. Pueden apreciar acá, en el eje secundario, algunos de los insumos que participan en distintos eslabones del eje principal. También tienen acá en el eje secundario 2 de mantenimiento y equipos, algunos de los equipos o apoyaturas técnicas que necesitan los eslabones para poder desarrollarse los productos. Y si bien no me detengo en particular, fíjense que en la última línea, a la altura de los productos y a la altura del mercado de productos, de bienes y servicios, hay un recuadrito en verde que dice residuos. Es decir, es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta y es a donde estamos trabajando todos en los objetivos de desarrollo sostenible. Por último, en la línea de servicios de apoyo ven que hay asesoramiento de gestión empresaria, asistencia en temas de calidad, asistencia técnica en colmenas y procesos, financiamiento, formación profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí tiene un ejemplo práctico, ya deja de ser el ejemplo hipotético que mostraba antes, este es un ejemplo práctico. Y hablo de la miel porque es una actividad que está difundida en todos los rinconcitos de nuestro país. Entonces, es bueno siempre tener un ejemplo a mano para aplicar los conceptos que mencionaba antes. Otro ejemplo, representación sencilla de la cadena de valor del turismo. La cadena de valor del turismo, que también se la utiliza mucho en este momento, una de las cadenas más golpeadas a partir del COVID, muestra un interés permanente en insertar grupos en esta actividad, de artesanos, de comidas autóctonas, de productos tradicionales, y todo se lo pone en el marco del desarrollo turístico, de mostrar cómo es el territorio. Muy bien. Lo primero, el primer gran eslabón de esta cadena es identificar cuáles son los recursos turísticos. Muchos muestran las comidas típicas. Hay gente que se moviliza por comidas típicas cuando se hacen fiestas al respecto, pero no es un recurso de movilidad permanente. Entonces hay que ver cuál es el recurso turístico, hay que identificarlo. Posterior a tenerlo bien identificado, hay que organizar la promoción del territorio, del destino, lo que está mostrando, y finalmente organizar el producto. ¿Qué es el producto? Mire, venga a nuestra región, usted va a ver esto, aquello, lo otro, son 2 días, lo traemos en este transporte, lo alojamos en tal lugar, puede comer en tal otro, acá tiene los tickets para visitar esto, o las entradas para la comida típica. Muchas veces eso no está organizado. Si no hay producto, no hay desarrollo económico, y la economía social y solidaria vive también del desarrollo económico. Acá tienen algunos ejemplos de insumos: hoteles, restaurantes, colectivos, taxis, guías turísticos, centros de salud, etc. Y acá quiero detenerme en 2 cosas. Muchos ponen en el eje principal del turismo a los hoteles y restaurantes, y en realidad no es así, porque los hoteles y los restaurantes no son exclusivos de la actividad del turismo. Los hoteles y restaurantes también son utilizados por personas que están en tránsito, por desarrollos comerciales, por gente que va a vender, técnicos que van a reparar. Por lo tanto, no tiene sentido
aplicarlo directamente ahí. ¿Son un insumo importante? Sí. El tema de los guías turísticos, hay un ejemplo que me pareció súper interesante y está en los esteros de Liberá. No recuerdo ahora el nombre de la Concepción, perdón, la ciudad de Concepción, de donde es originario el tamborcito de Tacuarí, y donde se han ido organizando los jóvenes que estaban ahí con apoyo del municipio y de otras organizaciones, y han generado su guía turístico, es decir, de no tener actividad, ellos se presentan como guías turísticos y cuando llega alguien ahí, le tienen todo organizado para ir a visitar el lugar. Han tomado esa iniciativa y la están desarrollando muy bien. Yo conocí la experiencia y 2 años después fui usuario, sin decir que conocía la experiencia, para ver realmente qué había entre lo que dicen y lo que hacen, y la verdad que había coherencia total. Bueno, estas cosas son desarrolladas también desde la economía social y solidaria. Con respecto al tema de equipos y mantenimientos, bueno, ahí están las estaciones de servicios, mecánicos, mantenimientos de hoteles, etc. Y ahí también me detengo en las estaciones de servicio. Rara vez en la estrategia de turismo de una región incluyen las estaciones de servicio. Sin embargo, la mayoría de las veces, quien va a un sitio turístico, el primer lugar que toca es una estación de servicio para cargar combustible. Mientras tanto consulta qué pasa con los hoteles, qué hay con esto, qué puedo visitar. ¿Y saben qué? No hay ni siquiera un mísero folleto que diga qué hay en la región. Y es una gran oportunidad que se está desaprovechando. Incluso para aquellos que están en tránsito, que mientras cargan combustible podrían darle un folleto y se podrían interesar de lo que hay ahí, en ese lugar donde están detenidos en ese momento. Respecto a los servicios de apoyo, ya algo similar a lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos a hablar entonces ahora de inserción de organizaciones de la economía social en los ejes de la cadena de valor. Ya dijimos que el eje principal, su función principal es agregar valor, partiendo desde unos insumos y transformándolo en productos que podemos consumir nosotros los usuarios, también llamado mercado. Muy bien, con respecto al eje secundario 1, y algo ya mencioné, la economía social y solidaria puede generar estructuras para proveer insumos a cadenas de valor presentes en el territorio. Ejemplo, cooperativas para vestimenta, embalajes, seguridad, limpieza, transporte, catering, etc. Tuve oportunidad de evaluar un proyecto del BID en Uruguay, en Tacuarembó, donde hay muchas empresas muy grandes dedicadas a lo forestal. Y pude apreciar ahí cómo, con muy buen criterio y apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollaron un programa de proveedores que en definitiva, proveedores locales, que en definitiva lo que buscaba era darle oportunidad de insertar a las pequeñas empresas de esas localidades de la región en suministradores de las grandes empresas. El resultado fue muy bueno, porque todo lo que consumían en Tacuarembó estas empresas lo traían de 400 kilómetros, que era desde Montevideo. Yo tuve la oportunidad de hacer la evaluación intermedia y la evaluación final de ese proyecto. Quiere decir que entre ambas había transcurrido 1 año. Y la segunda vez, cuando volví al territorio, observé cómo gran parte de los suministros en estos puntos que les estoy mencionando acá ya eran provistos localmente. Con respecto al eje secundario 2, la economía social y solidaria puede generar estructuras para proveer equipos de montaje, mantenimiento, la cadena de valor presente en el territorio. Ejemplo, electricistas, mecánica, soldadura, etc.
El problema es que los que tienen la profesión actúan individualmente y eso muchas veces se le hace complicado. Y lo que necesitan es trabajar asociadamente. Y ahí hay un gran trabajo y un gran espacio para la economía social y solidaria. Y finalmente, el eje 3. Las organizaciones de apoyo juegan un rol insustituible en la provisión de servicios. Forman el entorno circundante, también conocido como ecosistema o articulación productiva. La economía social y solidaria es el eje, para la economía social y solidaria es el eje más importante, porque guía y organiza a los ciudadanos interesados en la experiencia. Gran parte de los que están escuchando esta conferencia forman parte de este eje. Y saben ustedes de que hoy todos los que quieren iniciar, y los casos que han escuchado, que quieren iniciar actividades o mejorar actividades, necesitan de apoyo externo. De ahí la importancia del eje 3. Y son las instituciones, son ustedes los que tienen que guiar, ordenar a los interesados en la economía social en cómo organizarse para ir cubriendo estos espacios en las cadenas de valor, para mostrarles cómo son las cadenas y dónde están los huecos a cubrir. Si tuviese que resumirlo, diría de que los integrantes del eje 3 son los promotores del desarrollo, son los que inducen el desarrollo, no los que lo hacen. Son los que inducen. ¿Y a quién inducen? A todos aquellos que están buscando caminos de salida en términos de producción y empleo. Ahora vienen algunos temas para ustedes, las organizaciones de apoyo. No pretenden ser recomendaciones, solamente son comentarios de alguien que ha visto muchos casos, que no me considero un especialista en el tema, pero que sí quiero transmitirlos. Tal vez a alguien les puede ser útil. En primer lugar, es necesario aumentar la especialización. Existe una clara tendencia en las economías de la economía social en realizar todas las actividades o eslabones de la cadena de valor. Es decir, me organizo, hago una asociación, una cooperativa, una mutual, y luego quiero hacer todo desde esa plataforma. El desafío de las organizaciones de apoyo es ayudarlas a especializarse. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, una cooperativa puede hacer trabajos de producción, otra de logística y otras de venta dentro de la misma cadena de valor. El concepto ha evolucionado muchísimo, pero recuerdo que a comienzos de este siglo, cuando tuvimos la crisis más pronunciada, me tocó viajar por muchas partes del país. En aquel entonces estaba muy en boga esto de la venta y del trueque, las ferias del trueque, pero veía que en todos los casos se repetía lo mismo. Grupos que hacían pastas, por ejemplo, y vendían individualmente. Otros que hacían huerta orgánica individualmente. Y en cada uno de ellos cerraban el ciclo en sí mismo. Un día producían, otro día vendían, otro día recogían pedidos, y así iban haciendo el ciclo. Y eso termina siendo una limitación. Por eso creo que aumentar la especialización y ayudarlos para que en esta mirada de cadenas de valor un eslabón haga una cosa con una cooperativa y no se cierre en hacer todo el ciclo de la cadena de valor. Aumentar la asociatividad. Similar al caso anterior, las organizaciones buscan resolver o satisfacer sus necesidades generando estructuras en la propia organización.
El desafío de las organizaciones de apoyo es ayudarlas a establecer alianzas con otras organizaciones de la economía social y solidaria. Sé que esto se está dando, pero es necesario aumentar esta escala. Y acá pongo un ejemplo. Establecer alianzas con mutuales para el financiamiento o bien para servicios sociales, etc. Es decir, hay que llevarlas a que se vinculen mucho más entre sí las distintas organizaciones de la economía social vinculadas a la cadena de valor en la cual están participando. El último es crecer en red. En la medida que se afianza la actividad que desarrolla una organización, tienden a crecer en estructura. Es decir, la cosa va bien y entonces la cooperativa o la asociación aumenta la cantidad de socios y va creciendo, creciendo. Esto implica un aumento de costos de funcionamiento, entre otras cosas. Abro un paréntesis cuando digo entre otras cosas. Entre otras cosas es el tema de la gobernabilidad de las cooperativas o de las asociaciones, que muchas veces hay gente que se eterniza en determinados puestos y que esto también muchas veces le juega a favor y otra le juega en contra a la economía social. El desafío de las organizaciones de apoyo es ayudarlas a comprender que con las cadenas de valor cada organización puede tomar uno o dos eslabones, especialización, mencionada antes, y establecer acuerdos con objetivos comunes, asociatividad, que es lo que mencioné antes. En la medida que crece la actividad, se generan nuevas cooperativas, pequeñas y de manejo simple. Ya estoy llegando al final y creo que la garganta me va a acompañar un poquito. Casos cotidianos de desequilibrio. Bueno, ahí vemos en el eje principal que tenemos los recursos primarios, pueden ser productores, y tenemos un eslabón final que dice siguientes eslabones de transformación. Es decir, ahí hay un eje principal que no está completo. Pero que curiosamente el eslabón que falta son de los intermediarios, también llamados acopiadores, que son los que se aprovechan de aquellos que toman un recurso primario, que lo transforman, que le ponen un gran esfuerzo y que le pagan nada. Porque en definitiva, para los que están en el recurso primario, su mercado son los acopiadores y tienen que aceptar las reglas de juego porque si no, no pueden seguir adelante. Y esto se da muchas veces en los productos que, si no tienen una alternativa de salida rápida, pueden descomponerse. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, que quiero mencionar. La pesca artesanal en el río Paraná, la producción agropecuaria, los pequeños productores, la producción de frutas y hortalizas, que también quedan sometidos, la producción del café y el cacao, como puede ocurrir en algunas zonas del norte de nuestro país o que viene de otros países, el caso de las artesanías, miel, e incluyo también ahora los recuperadores de residuos, que son una alternativa de salida para la economía social y solidaria. Por supuesto que este eslabón, cualquiera diría, bueno, hay que eliminarlo, pero hay que tener cuidado, porque si lo eliminamos, le quitamos la oportunidad que hoy tienen al menos los productores del recurso primario de vender lo que hoy están juntando todos los días, establecer su economía diaria. Entonces lo que es importante acá, desde los servicios de apoyo, es ayudarlos en la organización de la economía social y solidaria. Ir ayudándolos para generar un canal alternativo a los acopiadores. Por ejemplo, en la pesca artesanal se había planteado ayudarlos
a formalizarse en asociaciones de pescadores y apoyarlos en que puedan tener su pequeña cabina de enfriamiento de los pescados una vez que llegaban o que los retiraban del río. De esa manera les permitía tener el pescado guardado y pelear por un mejor precio y no estar condicionado por tener que venderlo enseguida porque si no se degrada el producto. Y como eso hay varias alternativas. Por eso las organizaciones de la economía social y solidaria son las que tienen que ayudar a ver este tipo de cosas y ayudarlos a generar proyectos, ¿no?, donde conseguir los recursos para hacer esto. Tal vez muchos de los que me están escuchando ya han practicado esto, pero no está de más seguir insistiendo porque hay un largo camino todavía por recorrer. Y yo soy uno de los ilusionados en que la economía social y solidaria se la deje de ver como la economía de la sociedad vulnerable. Ya Julio lo ha planteado y estoy alineado en esa forma de pensar. Quiero entonces presentarle, en el caso de las estrategias, cómo desarrollar las estrategias, y quiero utilizar un tema que hoy está muy en boga y que son GIRSU, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos y reciclados. Los residuos sólidos urbanos son las botellas de plástico, de vidrio, las cajas de Tetra Pak, las bolsitas de plástico, las latas de aluminio, todo ese tipo de cosas. Entonces, en el eje principal, fíjense que acá hay una separación en origen, ya puesta en práctica en muchas ciudades, que separamos en nuestros hogares, ¿no?, los sólidos urbanos de los orgánicos. Y ahí vemos una primera línea donde hay una recolección informal, muchas veces se da más que todo en los comercios, de gente que pasa retirando cajas de cartón, etc. La otra, que es la recolección selectiva, ciertos días a la semana el sistema de recolección municipal retira únicamente estos residuos sólidos urbanos, y la otra son los puestos de entrega voluntaria, los lugares donde nosotros vamos y dejamos ahí nuestra bolsa con vidrio, plástico o ese tipo de cosas. Por debajo de la recolección selectiva y los puestos de entrega voluntaria van a la separación y clasificación, que generalmente es un punto anterior al depósito, al relleno sanitario. Y ahí vemos cómo de esa actividad que realizan las cooperativas, que ahí hay un excelente trabajo realizado en muchos casos con la economía social solidaria, donde han sacado a mucha gente que antes tenían la función de cirujeo en los basurales cielo abierto y han pasado a constituirse en cooperativas de los rellenos sanitarios, separando de una manera más higiénica y protegida para ellos el tema de estos materiales. Y ahí hay dos caminos luego. Uno de ellos que es, le envían los plásticos, los vidrios, los aluminios, etc. ¿A quiénes? A los recicladores por tipo de material. Papel y cartón por un lado, vidrio, plástico, etc. Y son los recicladores los que transforman ese material en envases, componentes industriales, componentes de construcción, etcétera, etcétera. Es decir, ahí cierra la economía circular. Yo voy a detenerme únicamente en el eje principal. Ahí tienen los elementos que pueden participar en el resto de los ejes, ¿no? Pero vamos al título. Vamos a ver la estrategia de desarrollo. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo que hay que buscar en este caso? La estrategia de desarrollo es, sin lugar a dudas, achicar la cantidad de materiales que van a los rellenos sanitarios. Fíjense, si yo hago una estancia previa de separación y clasificación y luego los materiales que he separado no los puedo vender a recicladores, ¿dónde termina yendo? Al relleno sanitario.
Es decir, es sumado un costo altísimo, porque la cooperativa tiene que generar recursos, no lo genera, invirtió dinero para separarlos, y luego un recurso público en achicar la vida útil del relleno sanitario. Por lo tanto, el objetivo es reducir la cantidad de materiales que va ahí. ¿Y cuál es la estrategia para reducirlo? Es agregar valor en origen. ¿Qué significa agregar valor en origen? Que la actividad que hacen los recicladores hay que pasarla a la separación y clasificación que hacen las cooperativas. Son las cooperativas las que tienen que agregar valor en reciclar, en transformar en los productos finales que están ahí. Y algunos dicen, pero ¿qué sentido tiene esto si de todas maneras los recicladores lo pueden hacer? Sí, pero saben que hay un pequeño detalle, y el pequeño detalle es que muchas veces los recicladores hacen algo parecido a lo que vimos en el slide anterior de intermediarios. Entonces le condicionan el precio a los de la separación, y hay veces que el costo de logística, etcétera, no les conviene porque pierden plata, entonces no lo venden. ¿Y qué hacen? Lo mandan a la disposición final del relleno sanitario. Pero si ellos en la separación tuviesen la oportunidad de transformarlos, no tienen que gastar en logística para enviarlo a otros lugares. Y esos materiales que tienen ahí, que son muy baratos, pueden transformarlo en productos de mercado que le agregan un valor económico importante y mejores recursos de sostenibilidad a las cooperativas. Bueno, ¿qué significa entonces pensar en modo de cadena de valor? Con esto ya estoy concluyendo. Las cadenas de valor en la producción están integradas por un eje principal y ejes secundarios. El eje principal es el que agrega valor, y los ejes secundarios son los que hacen que la cadena funcione mejor. El eje 3 contiene el ecosistema. Es el principal promotor de la articulación productiva de la economía social y solidaria. Esta relación de eje funciona como una gran red de vinculaciones socioeconómicas, y existen oportunidades ocultas para la participación de la economía social que se alcanzan a ver a través de estos análisis. Conclusiones, las voy a dejar para que las vayan leyendo ustedes, porque la verdad que estoy quedando sin voz. Bueno, muchas gracias. Acá tienen los contactos de algunos de los integrantes de nuestro equipo. Yo quedo a partir de ahora a disposición para las consultas, preguntas que quieran hacer. Voy a agradecer que alguien me ayude, si hubo preguntas, me ayude a recopilarlas, dado que no pude leer el chat al mismo tiempo. Juan José, en primer lugar agradecerte a pesar de tu complicación de salud. Muy buena tu charla, te agradecemos mucho porque la verdad que has hecho un esfuerzo. Sabíamos que estabas ahí con algunos problemitas de salud, pero bueno, no quisiste faltar a la cita, digamos, y eso nos permitió poder haber desarrollado la charla a pesar de y no suspenderla. La verdad que te agradecemos mucho tu participación, y yo te leo algunos aportes y algunas preguntas que han hecho, pero sobre todo te quería agradecer esta participación y sobre todo comentarte que la verdad que ha sido muy, muy importante y un aporte muy importante, y se ha entendido mucho lo que has planteado en cuanto a esta mirada de las cadenas de valor en este esquema. Por otro lado, bueno, yo quiero agradecer, ahí ha habido muchos saludos, tanto a la Defensoría, a la Universidad, a todos los que estamos participando de este ciclo. Hay gente de Costa Rica, de Colombia.
sea que nos hemos internacionalizado, la verdad que es un gran gusto. También gente de muchas localidades de nuestro país. Se ha comunicado gente de Jujuy, de Casilda, de Paraná, de la provincia de Buenos Aires, de Resistencia Chaco. La verdad que esto nos reconforta porque el objetivo justamente era generar un espacio bien amplio y federalizado de debatir todos estos temas que nos parecen muy importantes. Bueno, de Viedma, Río Negro también. Y bueno, te voy a comentar algunos aportes y también algunas consultas, algunas preguntas que han hecho, y que me parece que es interesante como para poder intercambiar, digamos, ¿no? Ahí hay una pregunta, una de las primeras preguntas que plantearon, que fue, a tu entender, a ver si la cadena de valor ahora se ve afectada por la implementación de medidas no arancelarias, y esto viene afectando acá en la provincia de Santa Fe. No sé si estás al tanto o querés contestar esto con respecto a esas medidas no arancelarias. Yo a esto le agregaría una pregunta mía, que es un poco ver cómo juega el Estado, ¿no? El sector público o los niveles de Estado nacional, provincial, en este esquema que vos bien explicaste con respecto a las cadenas de valor. Sería interesante si podrían darme el ejemplo de qué productos se están refiriendo con las medidas no arancelarias para hacer lo más concreto posible. De todas maneras, yo veo de que siempre el análisis de las medidas arancelarias llevan un concepto sectorial. ¿Qué es el concepto sectorial? Es mirar solamente un eslabón de la cadena de valor. Y no se mide el impacto que tiene sobre toda la cadena esa medida que se toma en un determinado sector. Por eso, si uno puede referenciar siempre en la cadena de valor, puede tener una real dimensión del impacto que puede tener una determinada medida, ¿no?, de estas características. Miren, yo quiero darles un ejemplo que no es para arancelario ni arancelario, que no es de nuestro país, pero creo que sirve para interpretar lo que estoy diciendo. Tenemos una amiga de Costa Rica que nos está escuchando. Todos sabemos de que Costa Rica es el principal productor de fruta fresca de piña y abastecedor mundial, es el primer abastecedor mundial. Y hace unos años Costa Rica viene trabajando en agregarle valor, que ya no salga la fruta fresca, sino que salga como un producto elaborado. Productos de secado, productos en otros formatos, jugos, etc. Cosa que parece muy bien. Pero hasta donde yo leí, siempre se habla de cómo transformar eso, pero no leí ninguna estrategia que intente mantener ese liderazgo que está teniendo hoy de ser el primer abastecedor mundial de piña. ¿Por qué digo esto? Porque si yo la piña como fruta fresca que tengo hoy la empiezo a transformar y agregar valor, aquellos que quieran, y no aumento la producción y la plantación de piña como fruto fresco, en cuanto Costa Rica deje de abastecer como lo hace, alguien le va a cubrir ese lugar. Y en la medida que le cubra ese lugar, puede generarle algún riesgo. Quiero suponer de que hay un análisis más profundo y que a lo mejor yo lo desconozco, pero hasta donde leí no lo hay. Entonces, esto es lo que quiero decir con el análisis de cadena de valor. Muchas veces nos centramos en un eslabón, en este caso agreguémosles valor, pero estamos descuidando que agregarle valor a esto tiene un efecto en el primer recurso, que es la producción de fruta fresca, que si no se la cuida, cuando querramos exportar la fruta fresca no vamos a tener el suficiente volumen para cubrir las demandas que nos tiene el mundo. Bueno, con esto hay algo similar que podemos darlo también en otros ejemplos. No sé si me fui por las ramas, si fui claro o no,
y si estamos a tiempo de que quien dejó la pregunta hable de algún producto en particular para que pueda ajustar más mi respuesta. No, está claro, yo creo que se entendió, digamos, un poco lo que vos comentabas en términos generales. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo generar una cadena de valor en la crisis? Como una gran duda, ¿no? Las cadenas de valor no se generan, las cadenas de valor existen. Existen desde la antigüedad, desde que alguien produce, otro compra, alguien produce, uno vende, otro compra, otro consume, desde un punto de vista sintético. Existen desde la antigüedad, existen ahora, existirán, por eso es un modelo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuáles son las cadenas que tenemos presentes en el territorio, interpretarlas, dibujarlas, exhaustivamente ver cómo están los tres ejes complementarios y el eje principal, y a partir de ahí descubrir las oportunidades de desarrollo. Lo que digo no es nuevo, las crisis son crisis, pero también son oportunidades. Yo creo que en la presentación han podido observar cómo muchas veces hay cosas que las damos por hecho y se nos pasan por alto las oportunidades que tenemos ahí enfrente de nuestras narices. Yo he desarrollado muchas prácticas de este tipo y por eso puedo decir a lo que me estoy refiriendo ahora, ¿no? De que hay que hacer la práctica. No es construir la cadena de las crisis. La cadena va a existir igual. Lo que pasa es que si nosotros no sabemos cómo funcionan, nosotros mismos podemos incrementar la crisis. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Que nosotros podemos incrementar las crisis si no sabemos cómo operan. Por ejemplo, si en lugar de desarrollar proveedores locales dejamos que sigan trayendo de lejos, estamos incrementando la crisis, porque el costo de logística en nuestro país cada vez es más caro. Si nosotros no estamos promoviendo que fabricantes locales de equipos sencillos sean los que abastezcan al eje principal, estamos promoviendo una mayor crisis porque todo lo tenemos que manejar a distancia. Entonces, si nosotros no hacemos una red robusta de instituciones de apoyo, estamos promoviendo una mayor crisis en las cadenas existentes. Entonces, veámonos, como dice la teoría del desarrollo, que nosotros somos agentes de cambio. No somos agentes pasivos, somos agentes de cambio y está en nosotros dar el paso. Entonces, las cadenas pueden ser más fuertes o más débiles en función de la actitud que nosotros tomamos. Cuando nació Mondragón, había pilas de conflictos en España. No sé si mayores o menores que hoy, pero pilas de conflictos. Y salieron adelante, porque los vascos se consideran agentes de cambio. Cada uno de ellos se considera agente de cambio. Y eso es lo que tenemos que aprender. Sí, acá alguien aporta en línea con lo que vos decís, dice, las cadenas de valor existen desde los incas y los romanos, sí, lo cual es verdad, digamos, ¿no? Como decís vos, las cadenas de valor existen, están, el tema es buscar las oportunidades e ir generándolas a través de este nuevo esquema o de esta construcción de economía social y solidaria que nosotros planteamos. Acá hay otra pregunta con respecto a lo siguiente, que dice, ¿cuál es la importancia de generar y sostener equipos técnicos locales en los municipios, en las comunas, que puedan realizar diagnóstico y posterior aplicación a un tipo de modelo de cadena de valor? Yo creo que entiendo que la pregunta es si es importante o no esto, ¿no? Es súper importante. Yo no lo encapsularía solamente en el municipio, sino lo vincularía a todas las instituciones públicas y privadas presentes en la región. Pueden ser las ONG, como pueden ser las agencias de desarrollo integradas por actores públicos y privados, como pueden ser los actores de gobierno. Lo que sí es importante, esta aclaración. Yo veo de que en muchos webinarios, cuando dimos esto y lo acompañamos de foros técnicos, donde invitábamos a que los que quisieran participar presentando trabajos para corregírselos, enviaron sus trabajos, y en el eje de arriba, cuando dice servicios de apoyo, todos ponían las instituciones, la Cámara Empresaria, el municipio,
la universidad, que no está mal, pero en realidad no son servicios de apoyo. Lo que hay que aclarar, ¿cuáles son los servicios que están desarrollando y apoyando? No nos olvidemos que hay muchos sellos de goma también. Y yo puedo ponerlo ahí como una institución, pero que en realidad no presta ningún servicio. Entonces hay que hacer un esfuerzo, tener las instituciones presentes, pero tener presente cuáles son los servicios de apoyo. Porque si no se identifican los servicios de apoyo, no vamos a poder saber dónde tenemos debilidades en ese servicio. Conclusión, es muy importante tener los servicios presentes en la localidad o en la región. Muchas veces las localidades no son tan grandes como para tener todo, pero sí en la visión de región sí, e identificar qué tipos de servicios están prestando, más que las instituciones en sí que lo están brindando. Las instituciones van por añadidura, pero lo que hay que tener claro cuáles son los servicios que están prestando. Muy bien, hoy cuando vos hablabas de los acopiadores y de ese proceso de intermediación, acá la gente, hay alguien que puso, bueno, en el caso de los acopiadores de la Puna de Jujuy, que opera como una lógica del oligopsonio, entre otras razones, por la enorme dificultad en la logística, digamos, ¿no? Como que hace un aporte un poco planteando lo que vos habías dicho de los acopiadores y de tratar de trabajar en eso, ¿no? Sí, lógicamente. Ahí lo que hay que establecer es, con mucho cuidado, una estrategia de salida para romper con ese condicionamiento que le ponen. Hoy por hoy lo necesitan, porque si no le venden a ellos, no tienen un mínimo ingreso. Pero lo que hay que hacer es establecer una estrategia de salida. Cuando yo al final hablaba de esos 3 puntos a tener en cuenta, tal vez los productores en la puna generar una cooperativa o no sé qué, y tal vez otro eslabón, otra cooperativa chiquitita, etcétera, tiene que pensar en la venta y otra en la logística, de manera tal de tener estructuras pequeñas pero especializadas. Esos que hagan la comercialización, a lo mejor hacen la comercialización de la carne, pero también pueden hacer la comercialización de otros productos de la puna, que le contribuye a la economía de esa cooperativa de comercialización y no desatiende a la producción de la cooperativa que está en el eslabón más arriba. Entonces, estas son las cosas que hay que buscar. Hay una tendencia a cerrarlo todo dentro de la misma organización. Y esa me parece que no es la salida. Pero la cooperativa, como dije recién, que haga la comercialización, puede vender no solamente lo de la carne, puede vender otras cosas. Entonces, de esa manera van a encontrar más caminos de salida. Puede ser una estrategia, no digo que sea la única, pero que hay que tenerla en cuenta. Bueno, yo creo que son todas las preguntas que han surgido, un poco las has contestado, no queremos abusar de tu garganta en este momento. La verdad que ha sido una charla, entiendo yo, muy fructífera, igual que las anteriores, con un interesante debate. Esta charla, la Defensoría del Pueblo la ha grabado y va a quedar ahí en la página de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe /multimedia, para todos aquellos que quieran volver a acceder o acceder al PowerPoint que presentó Juan José, que fue muy, muy claro. Volver a agradecerte, Juan José, esta charla, y la verdad que ha sido muy interesante. Me parece que también para continuar el debate y la oportunidad de intercambiar estos temas. Y le dejo a Raúl Lamberto el cierre, al defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, el cierre de la presente charla. Raúl. Bueno, Juanjo, ingeniero Bertero, un doble agradecimiento. Primero en lo humano, creo que haber dado una charla de 1 hora y media estando en el medio del COVID, creo que es muy valioso, un gran esfuerzo personal que amerita un especial reconocimiento. Creo que hay que tener, bueno, una gran predisposición, valentía para hacerlo y para, bueno, cumplir con este cronograma de charlas que venimos haciendo de economía social y solidaria.
Y en segundo lugar, agradecer el contenido de la charla, porque ha sido extremadamente técnico, didáctico, y que denota una preocupación especial para preparar una charla vinculada a la economía social y solidaria. O sea, yo he escuchado otras veces hermosas charlas sobre cadena de valor, pero hoy he escuchado vinculada a algo que queremos transmitir, que es el desarrollo de la economía social y solidaria, como una alternativa que no suplante, pero que por lo menos abra posibilidades a la que hoy tiene exclusivamente el mercado. Nosotros con las universidades nos llevamos una doble tarea. En lo particular, hacer conocer a las instituciones de Defensorías del Pueblo o UNUAM de todo el mundo esta charla, en este caso a través de IOI, de FIO y de HILO, las tres organizaciones que nuclean más de 500 defensorías del mundo y que por supuesto están en los 5 continentes, lo cual evidentemente nos permite hacer conocer estas experiencias y este contenido didáctico de la charla que se ha expuesto hoy. Además, tenemos otra tarea, que es llevar esta charla a la Mesa Nacional de Lucha contra el Hambre, porque venimos bregando de buscar alternativas que objetivamente hace falta lograr y que sean alternativas productivas, sociales, solidarias, que permitan, bueno, decir que no solamente uno acude a la lucha contra el hambre a través de políticas sociales, sino que acude a la lucha contra el hambre mediante formas productivas que permitan dar dignidad y dar jerarquía a la vida de cada uno. Y yo creo que estas cosas tenemos una gran preocupación, la planteamos en la lucha nacional, en las comisiones, en la lucha nacional contra el hambre, la desarrollamos con las universidades, la desarrollamos con la Defensoría y seguimos bregando y estamos haciendo una propuesta que creo que nos va a dar resultados. Y el tercer tema me parece que no es menor, tanto con las universidades como con la Defensoría, debemos hacer conocer esta charla en particular al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, que tiene un grupo de trabajo particularizado en la materia de economía social y solidaria, y que creo que colaborar con las cadenas de valor en el marco de estas economías, bueno, sé que debe haber experiencias en el mundo muy exitosas, pero creo que también hay experiencias en el mundo que necesitan tener orientaciones en materia de cadenas de valor, que va a ayudar sin duda a una mayor eficiencia, desarrollo y productividad de estas economías sociales y solidarias. Son 3 obligaciones que nos asumimos. Le agradecemos profundamente a Juanjo. Sabemos que ha costado, pero la charla la pudo terminar. La terminó, le diría, con toda la fuerza humana. Y bueno, solamente agradecer y por supuesto invitarlos a la última charla. Digo la última charla, aunque este es un ciclo abierto, creo que da la posibilidad de seguir agregando materias y temas, pero la próxima charla de las previstas es con la FOS, la Federación de Organizaciones Sociales, que tiene su centro central particularizado en la ciudad de Santa Fe o en el Gran Santa Fe, pero que sin duda es una gran experiencia de organizaciones sociales que van generando actividades mancomunadas, coordinada y solidaria, y que es una experiencia a transmitir. Porque quizás es una de las pocas experiencias tan importantes y tan masivas en cuanto a organizaciones sociales que nos acompañan. Así que le agradezco a Julio, le agradezco a Carlos Zambón, le agradezco a Guillermo y por supuesto un especial reconocimiento al ingeniero Bertero y un abrazo grande y bueno, desearle muchísima suerte en su recuperación. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego.